La inercia institucional tiene más probabilidades de sobrevivir que el cambio. Las instituciones a lo largo de los años van generando patrones de conducta, valores compartidos, visiones y roles, procesos de trabajo. Y esos, aunque cambien las normas, muy rápido encuentran la forma de reproducirse dentro del sistema. O sea, es más fácil para el ser humano hacer aquello que conoce que cambiar de conducta. Y cuando se trata de una institución en donde todos tienen unos patrones de conducta, es más difícil hacer que el conjunto pueda modificar su visión de qué hace, por qué lo hace, cuál es el propósito, cuál es su rol, en qué consiste. Y como decía mi compañera Laida Negrete, los procesos de la Procuraduría están mal diseñados. Y en esos procesos habita todo un conjunto de patrones de conducta diseñados y impuestos por procesos equivocados. Si el tema es la inercia institucional, pues primero tenemos que entender de dónde venimos, para qué y cómo fue diseñada esa institución, y cuál es la historia. ¿Por qué hoy observamos lo que observamos? No lo podemos entender si no entendemos cómo se organizó y para qué. Y esta institución tiene una historia autoritaria muy larga, ¿no? Y en el viejo sistema autoritario, estoy hablando del siglo pasado, pues teníamos una procuraduría que había sido diseñada para que la policía judicial tuviera vínculos con los delincuentes e informantes. Y a través de ese trabajo de investigación que pasaba por la información que daban los delincuentes a la policía y los métodos de trabajo de la policía decía, fue fulanito de tal. Todos sabemos que en esos años, pues la tortura era la prueba, la confesión era la prueba reina, acompañada de una dosis de tortura. Y lo que había ahí en el expediente es una confesión rendida en la agencia del Ministerio Público que, frente a ese método de trabajo, ¿qué le tocaba al Ministerio Público? Pues aparentar que nada de eso había sucedido. Y entonces armaba una averiguación previa en donde se anexaban un montón de diligencias, el peritaje, los testigos, pero en realidad nada de eso era muy relevante. Lo relevante era esa confesión que la Suprema Corte de esos años, si ustedes leen la jurisprudencia, es increíble, protegió absolutamente el valor probatorio de esa confesión rendida en agencia del Ministerio Público, aunque hubiera golpes, aunque hubiera incomunicación y aunque hubiera lo que sea. Y ese sistema funcionaba pues para mandar una señal a todos de que yo me puedo fregar a quien sea amigo o enemigo, opositor o delincuente. También mandaba una señal de que en esos años el Poder Judicial era muy débil. Todavía en el año 2000, para que se den una idea, 96% de las sentencias eran condenatorias y el auto de formal prisión prácticamente era la sentencia. O sea, ya que te dictaban auto de formal prisión, ya no había nada que hacer y lo demás era un mero ritual para llegar a la sentencia. Ese sistema funcionó en un sistema autoritario que tenía baja delincuencia y que tenía una enorme centralización del poder. Y bajo ese contexto nos diseñamos las procuradurías, los juzgados, tal. En el 2008 llega la reforma al sistema acusatorio. Y la reforma, como ustedes saben, quedó en el cajón por muchos años y pues Calderón no tenía mucha intención de implementarla. Y justamente cuando llega Peña Nieto, pues deciden aprobar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece unos estándares increíblemente nuevos, sobre todo para pasar los filtros judiciales, pues ya no te servía la tortura,
porque esa confesión se tenía que rendir en la audiencia, había jueces de control de la detención, hay una audiencia pública, ya no se puede esconder la arbitrariedad en los papeles, ya no se puede desaparecer el papelito, ya la forma en la que se juzga tiene unos estándares frente a los cuales este viejo método de trabajo ya no jala. Entonces lo que observamos es que pues tiene mucho menos capacidad de eficacia la Procuraduría en un contexto de alta criminalidad, de enorme exposición pública, mediática, y además con unas reglas procesales que ya no permiten establecer esos patrones de conducta. Sin embargo, cambiaron las normas, pero no cambiaron las prácticas al interior de las fiscalías. Nadie se encargaron de construir salas de audiencia, se encargaron de videograbar las de estas, se encargaron de generar espacios y recintos más bonitos, judiciales, pero todo mundo se le olvidó la pieza central, que era cómo iba a producir la fiscalía estos nuevos estándares probatorios para contar historias y cuáles eran las reformas, el dinero, la capacitación, los nuevos procesos, las nuevas capacidades que requería tanto policía de investigación como peritos, como ministerios públicos. Entonces, como nadie hizo esa tarea, por lo menos en la Procuraduría de la Ciudad de México, nadie la hizo, se quedó la institución tal cual, con esos viejos métodos de trabajo. Entonces, hoy se abre la carpeta, ¿y qué hace el Ministerio Público? Solicita ese número de diligencias. Y lo más probable es que eso, después de acabar de llenar ese número de diligencias, el asunto pase al archivo. Porque no hay nadie encargado de esa investigación. Y esos viejos métodos, pues ya no jalan para el juicio. No quiere decir que no sigan existiendo. También sigue existiendo. ¿Quién es el que mató? Pues dice el Dani que fue el Chocolate. ¿Y quién es el Dani? Un delincuente. Y el Chocolate, otro. Pero pues no tenemos nada del homicidio. Pues siémbrenle drogas y lo vinculamos. Estoy segura que fue ese, ¿no? Y no es que, como dice Laida, que las personas sean malas. Es que nadie ha diseñado una institución que funcione distinto y que sea inclusive más emocionante trabajar en la fiscalía. Y ese es el tema central de la transformación. ¿Cómo romper esta inercia del pasado y cómo diseñar una institución que pueda funcionar en este nuevo contexto de democracia, de visibilización, de audiencias públicas, de necesidad de las personas y de las víctimas de escuchar historias, no de tener a un responsable en la cárcel, sino que me expliques por qué? ¿Cómo cambiamos eso? Ese es un cambio de paradigma, ese es un cambio institucional. Eso no es una reforma, esa es una transformación. ¿Cómo creemos los miembros de la comisión técnica que podría jalar, digamos? Primero, lo primero que hay que pensar es que no toda carpeta de investigación se trata de forma igual. Hoy el sistema, estén desconcentradas, estén centrales, sigue siendo el mismo. La carpeta y los oficios. ¿Y quién sabe quién está a cargo? Porque aquí está la mesa y quién sabe, en el otro lado también está la mesa. No hay nadie en realidad a cargo de la investigación, digamos. Entonces, lo primero es que no todos los delitos se tratan igual, no todas las carpetas, y depende de un conjunto de variables. Posibilidad de éxito, casos que no tiene sentido meter a alguien en la cárcel porque se robó un pollo, casos que dices, bueno, aquí la solución nunca va a ser judicializar, aunque yo lo tenga detenido. O sea, no todo se debe judicializar. Dos, tengo que calcular
¿A dónde le invierto mis recursos? ¿Dónde gasto la fuerza de la policía, la fuerza de los peritos, el trabajo del fiscal? O sea, ¿qué delitos priorizo? ¿Qué delitos tengo probabilidad de éxito? ¿Cuándo se merecería la cárcel? ¿Cuándo es mejor una salida alterna? Y eso se tiene que establecer no a discreción del MP, sino eso es lo que define la política de persecución criminal, que es un acto de organización que viene dado por el fiscal o la fiscal. Estas son las cosas a las que yo me comprometo y a las que yo voy a dedicar mis recursos. La impunidad en el mundo es lo más probable, pero la impunidad en homicidios no. La impunidad de un robo de celular, aquí en Inglaterra, esa va a existir. Pero la impunidad de un secuestro, no. Entonces tú tienes que invertir una fuerza importante en bajar impunidad en delitos de alto impacto, porque eso es cuidar a la víctima y cuidar a la sociedad. Tienes que dar respuestas razonables en los delitos que no cumplen estas características, y razonabilidad a veces significa, perdóname, no voy a poder encontrar al que robó el celular. Te aseguro que esto se va a un análisis, a una unidad de análisis en donde vamos a ver modus operandi y vamos a tratar esto como un fenómeno delictivo. No lo vamos a tratar con una respuesta individualizada, sino como una estrategia general de que en el metro Zapata hay una banda que roba celulares permanentemente. Y ahí podemos hacer un operativo y encontrar a alguien. Pero el punto central de cualquier fiscalía es que no le alcanza para todo. Y hoy parece que nos alcanza para todo. Todas las carpetas de investigación se integran, como se dice. Y se integran es hacer este checklist de diligencias que desperdicia tiempo del fiscal, de periciales, de policía, que se atoran, son tantas que se atoran y pasan 5 meses y esa carpeta de investigación de homicidios ahí está arrumbada. Pues es que no me han mandado la criminalística. O sea, entonces, lo que tenemos que generar es una estrategia para administrar el flujo, dar respuestas razonables, comunicarlas rápido y tener muchas ganas de tener fuerza en delitos de alto impacto. Y ya se me está acabando el tiempo, pero en el fondo, después de administrar el volumen, lo que tienes es que redefinir los roles adentro. ¿Qué hace un fiscal? ¿Qué hace un policía de investigación? ¿Qué hace un perito? Y cómo participan conjuntamente en dar esa respuesta. Y esa redefinición de roles significa para todos los que trabajen en la Procuraduría dejar el pasado y aprender a hacer cosas nuevas, que van a ser mucho más emocionantes, con mucha más vocación, con mucha más capacidad de servicio a la ciudadanía y con una nueva cultura de queremos servir a la víctima. Queremos ser la puerta de entrada de esas explicaciones que tanto demanda el país, la ciudadanía y las víctimas del delito. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Laura Magaloni por esta magnífica exposición en donde nos reclama pues cambios profundos en la cultura jurídica del país, cómo construir un derecho penal democrático, cómo obtener las pruebas, cómo organizar las fiscalías, cómo construir un caso que pueda ser judicializado, pero en términos democráticos, alejándonos de la vieja cultura jurídica autoritaria. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Adrián Rentería Díaz. Es muy interesante esta mesa, ¿no? Porque Daniel es administrativista, Ana Laura es penalista y Adrián Rentería Díaz es filósofo del derecho. Adrián es catedrático de Filosofía del Derecho en el Dipartimento di Diritto de la Economía e Cultura de la Universidad de Insubria, en Italia. En México es profesor visitante del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe.
Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua, y es doctor en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho por la Universidad de Milán. Ha escrito libros en español y en italiano, por ejemplo, entre algunos de ellos son Il laberinto de la Justicia, de Franco Angeli, Milán, Discrecionalidad Judicial y Responsabilidad, de Fontamara, México, que tiene varias reimpresiones y 2 ediciones, Constituzione e Democracia, de Giuffre, Milán, El aborto entre el derecho y la moral, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Le fonti del diritto, de Carocci, Roma, Filosofía del Derecho, de Porrúa, Facultad de Derecho de la UNAM, y La tutela de los derechos en una sociedad democrática, de Ediciones Coyoacán, México. Le damos la palabra al doctor Adrián Rentería Díaz. La palabra y un micrófono para poder usarla, ¿verdad? Bien, agradezco la invitación a la admirada colega Patricia González y es un honor estar en esta mesa con los colegas que ya han hablado y los que hablarán después de mí. Bien, en la invitación se indicaban, imagino a todos los participantes de la mesa, algunas líneas programáticas sobre las que habría que reflexionar. Pero se indicaba también que a discrecionalidad nuestra podíamos agregar algo a estas líneas, en un sentido modificándolas. Bien, yo voy a hacer en esta intervención y me voy a ir por esta segunda opción. Es decir, no voy a seguir ninguna de estas 2 líneas que se me indicaron, sino que voy a tratar de enfocar el problema de la justicia desde el problema fundamental que a mí me parece que está detrás de esto, es decir, la tutela de los derechos. Comenzaré con algunas definiciones que me parecen importantes. Cuando hablamos de justicia, ya mencionaba alguien la pregunta de qué estamos hablando. A mí me parece que estamos hablando, y habría que distinguir 3 aspectos fundamentales. Es decir, por una parte, entiendo un nivel muy general que yo llamaría la administración de la justicia, de la que se encarga, obviamente, la política, la política a través de sus representantes, que se encarga de diseñar las estructuras, de diseñar las instituciones que tienen que ver con los otros 2 aspectos de esta propuesta definitoria. Después de la administración de la justicia, yo veo la procuración de justicia, que tiene que ver precisamente con el problema que aquí nos ocupa principalmente. Y después de esto veo, en mi opinión, el punto final, que es la impartición o adjudicación de justicia. Yo creo que si tenemos una visión global de la justicia, teniendo en cuenta estas 3 características, podemos darnos cuenta mejor de los diseños que se establecen por parte de la política en el nivel más alto de la administración de la justicia, se refleja necesariamente en el nivel de la procuración de justicia y, final de cuentas, también en el nivel de la impartición de justicia. Como ya mencionaba quien me precedió en el uso de la palabra, la procuración de la justicia le debe mucho en México al pueblo, pero le debe mucho también al pueblo mexicano la administración general de la justicia y sobre todo también la impartición de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el diseño de la procuración de justicia, por cuanto haya sido objeto de reformas en el nivel de la administración de la justicia, no ha efectivamente, en mi opinión, modificado estructuralmente las instituciones de la procuración de justicia. Las reformas recientes, generalmente, por lo que se puede observar, en mi opinión, se han consolidado en un cambio de nombre, pero las cosas de hecho a nivel federal no se han modificado sustantivamente. La Fiscalía General de la República sigue estando en manos, a final de cuentas, del Poder Ejecutivo.
Tan es cierto esto que el modelo de la Administración de Justicia que permite esto es un modelo en el cual la Procuración de Justicia y la Fiscalía General de la República no pertenece, y esto lo establece la misma Constitución, al Poder Judicial, sino que pertenece al Poder Ejecutivo. Después de esas reformas a nivel federal, lo que sucedió en la mayor parte de las entidades federativas ha sido reproducir el mismo modelo, de tal forma que las procuradurías de las entidades federativas siguen estando en manos, en algunos casos para bien y en otros casos para mal, que son probablemente los mayores casos en manos de los ejecutivos locales, con consecuencias, me parece, negativas. Una excepción, hay que decirlo, a esto es lo que aconteció con la Constitución de la Ciudad de México, donde efectivamente se prevé que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ya no sea nombrada, no interviene el Ejecutivo local, sino que pasa a través de una mayoría calificada en el Congreso bajo una propuesta de un Consejo Ciudadano. Esto me parece a nivel formal, un excelente modo de comenzar a ver en serio el problema de la independencia de la Procuración de Justicia. Porque es lo que ha faltado, ya se decía antes también en las mesas anteriores. En la Procuración de Justicia lo que tenemos es una estructura verticalista. Lo mencionaba también uno de los del público que intervino. Es decir, tenemos una estructura verticalista en la cual existe todavía el jefe que te viene a sindicar en lo que has hecho o en lo que no estás haciendo. Y no quisiera imaginar que el jefe te diga, este es el caso a seguir y olvídate de este otro. Esto sería obviamente aún más grave de lo que ya se mencionaba antes. Entonces, yo creo que una estructura institucional que verdaderamente intervenga en la independencia de los ministerios públicos, ¿sí?, dejándolos completamente libres de seguir los casos que llegan a su conocimiento, sin tener que temer la intervención de su superior y sin tener también que esperarse algo de su superior, es decir, que la carrera de ellos no dependa del parecer de su superior, sería un modo que a mí me pareciera muy oportuno para que se pudiera efectivamente contar con unos mejores instrumentos para la Procuración de Justicia. Obviamente son cuestiones muy técnicas que habría que ver con mucho celo y con mucho detenimiento. Otro aspecto relacionado con esto es el que concierne a lo que ya se mencionaba también antes, las carpetas de investigación. ¿Quién las recibe? ¿Quién establece el orden de tiempo en el que llegan? Porque en otras experiencias, como las que me ha tocado ver en otros países, las carpetas de investigación vienen registradas en un sistema único, de tal forma que el fiscal o el procurador, el Ministerio Público, que termina con un caso, se le asigna el caso de la lista según el tiempo en el que se ha llegado a conocimiento de los casos por parte de la autoridad. Esto me parece que sería también una cuestión que se pudiera tomar en consideración para evitar que se asignaran a los ministerios públicos los casos que hubiera que seguir. En este aspecto también quisiera mencionar algo sobre los criterios de oportunidad. En efecto, el viejo principio de la obligatoriedad de la acción penal prácticamente se ha derrumbado porque nuestras sociedades son conflictivas y muy problemáticas. En la misma Europa, el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aconsejado a los Estados miembros que predispongan año con año en su diseño de política criminal cuáles son los delitos a perseguir. Obviamente, esta es una constatación, en alguna medida, yo lo vería de esta manera, un fracaso, un derrumbe de la justicia, ya no tanto en la procuración y la impartición de justicia, sino en los sistemas de prevención.
que a mí me parece que también representaría un objeto de atención que deberíamos ver con mayor atención. Es decir, no intervenir cuando ya se murió alguien, cuando ya hubo un secuestro, cuando ya se robaron el celular o asaltaron una casa, sino ver de qué manera algunos delitos de los que parecen de menor impacto público, como el robo del celular, pueden ser, obviamente, no objeto de una atención como puede ser un secuestro, pero de cualquier forma objeto de una atención porque forman parte de cualquier manera de los bienes de las personas. Entonces ahí habría que intervenir, imagino, con otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública o agencias de investigación que puedan tomar en consideración porcentajes de delitos que se dan en determinadas zonas para ver de qué manera se puede intervenir en ese aspecto de la prevención, que a mí me parece importantísimo, porque de otra manera imagino que año con año, porque eso también existe obviamente en México, el Procurador de Justicia, el Fiscal General de Justicia de la República presenta su plan anual y indica cuáles van a ser los delitos que van a ser mayormente perseguidos. Quiere decir, por un lado, no quisiera imaginarlo, que hacia algunos delitos no se le va a prestar atención y entonces puede ser que eso genere una mayor predisposición a que se generen delitos de bajo impacto, como se les dice, ¿no? O de bagatela. Entonces, creo que habría que tomar con mucha cautela este aspecto, aunque si bien es cierto que merece toda nuestra atención. Por lo que concierne finalmente el último aspecto, es decir, la impartición de justicia, aquí también me parece que tendríamos que ver tanto a nivel federal como a nivel local la necesidad efectivamente de dotar de instrumentos de mayor independencia a todos los jueces en cualquier nivel en el que trabajen. Porque también aquí me parece que tenemos muchos problemas pues cuanto concierne a su independencia, a su real independencia, que se puede obviamente emotivamente plasmar en un documento normativo, pero que muchas veces se queda simplemente en el papel. Como ya se mencionaba en la primera mesa, el proceso como se le diseña a nivel general, eso es algo muy diferente de lo que en realidad se encontramos en la cruda realidad, como diría Norberto Bobbio. Entonces, a mí me parece que aquí es donde tenemos también que concentrar nuestra atención, no solamente en la procuración de justicia, que es un paso inicial, sino sucesivamente en el paso sucesivo, que es el de la impartición de la justicia, bajo qué modalidades, para que esas reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se queden en el papel. Porque el pasaje efectivamente del modelo anterior al modelo actual acusatorio oral representa una oportunidad, un reto, pero puede representar también una enorme desilusión. Una enorme desilusión que a los ojos de la población simplemente sea una ulterior constatación de que lo que dicen las leyes, lo que dice la Constitución es una cosa y lo que es en la práctica es otra cosa completamente diferente. Y esto tiene repercusiones obviamente en el plano de la tutela de los derechos fundamentales de las personas, no solo de los derechos humanos, que son obviamente los más importantes, la vida, la integridad física, sino también en sus bienes, en su seguridad, en muchos aspectos, en el acceso a la justicia. Cuando, si no afrontamos la cuestión en esta perspectiva, en mi opinión, verdaderamente corremos el riesgo de quedarnos en ese nivel meramente normativo. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Adrián Rentería. Vamos también a despedir a la doctora Ana Laura Magaloni, que tiene que retirarse por un compromiso previo, que nos ofrece una disculpa, pero no tiene por qué disculparse. Le deseamos éxito, que le vaya muy bien. No te olvides tú. No. Muchas gracias. Tu constancia de participación. Hasta luego, Ana Laura. El doctor Adrián Rentería pues explicó cosas realmente interesantes
que casi todos nosotros compartimos. El hecho, por ejemplo, de que no contar con fiscalías realmente autónomas, el peso que aún tiene el Ejecutivo en la organización, nombramiento, funcionamiento de estas fiscalías, nos advierte de la importancia del servicio civil de carrera en las fiscalías, y también nos comenta sobre lo importante que es justificar o razonar en torno a criterios como el de oportunidad o el criterio que se exponía en la charla previa sobre qué carpetas de investigación atender con mayor acuciosidad respecto a otras. Vinculó el tema, desde luego, de la Procuración de Justicia con el tema de la impartición de justicia y la necesidad de que ambos elementos, tanto procuración como impartición, vayan de la mano, por la necesidad que exista también fuerte independencia en el Poder Judicial Federal y local. Terminó haciendo una reflexión interesante sobre el ser y el deber ser, ¿no? Como el deber ser de la norma, el deber ser normativo, pues debe coincidir con el ser para contar, como decimos en derecho constitucional, con una constitución realmente normativa, ¿no? Entonces le agradecemos al doctor Adrián Rentería su intervención. Ahora vamos a darle el uso de la palabra, que está aquí a mi diestra, al maestro Eduardo Martínez Bastida,